Dice así la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Confío en el Señor de que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Mire el versículo 30. Porque por la obra de Cristo, ¿qué dice? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, estuvo cerca de la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a sentarnos, no tan amables. Recuerdo una clase de teología propia. El profesor dijo que lo que más define a Dios en relación al hombre es que Dios siempre está sirviendo. Dios es un Dios que siempre está sirviendo al hombre. Aparece en Génesis 1 creando para el servicio del hombre, para el beneficio del hombre. Y en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, allá aparece Dios vistiendo al hombre, buscando al hombre, atendiendo al hombre. Un Dios que siempre está sirviendo. Luego, si vemos nosotros a Jesucristo, cuando aparece en el escenario, cuando empieza su ministerio, inicia su ministerio sirviendo. Ahí en un matrimonio, haciendo el mejor vino. Y Génesis nos manifiesta eso en Dios, y luego lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto de lo que hoy quiero ver precisamente es Filipenses capítulo 2, en donde se nos pone al modelo más grande, a la persona más grande tocante a su servicio. Ese es el contexto. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. No sé por qué las traducciones no lo hicieron correctamente. Esclavo, doulos. Pero bueno, es buena versión. Pero yo si hubiera sido el traductor hubiera puesto esclavo, ¿no? Interesante, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa palabra se describe que lo que más identificó a Jesús en su ministerio fue, él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. El valor de una persona no está en cuántos le sirven a él.
El valor de una persona está a cuántos él le sirvan. Ese paradigma hay que romperlo en el estatus que hemos puesto, ¿no? Un presidente de Guatemala con 50 guardaespaldas. No es posible. Miren al de México. Porque buscamos ¿qué? Que me sirvan. Y no buscamos servir. Interesante, ¿no? Ahora bien, acá en Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante, tenemos hombres ejemplares en su servicio. ¿Qué tenemos? Hombres dignos de ser imitados en su servicio. ¿Por qué? De la manera que ellos sirvieron, son parte del progreso, del adelanto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el gran apóstol en Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Quiero que sepáis. Saber, es un verbo, es el más fuerte que hay para comunicar algo. Pablo dice, yo quiero que ustedes se enteren, que sepan, que se informen, que no quede ninguna duda. Yo quiero fijarles en su mente. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy acá en esta cárcel, pero aquí estoy sirviendo a la causa de Cristo y del Evangelio. Y aquí en este encarcelamiento, el Evangelio está progresando. Interesante, ¿no? Y es de tal manera ese adelanto, ese progreso del Evangelio, que nota lo que dice en el versículo 13. Por supuesto que no voy a predicar de esto, ¿verdad? Ya el pastorazo Howard ya tocó esto, ¿no? Dice, note que es de tal manera ese crecimiento, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, célebres en Cristo, en todo el pretorio, en esa guardia pretoriana que cuidaba el emperador. Y a todos los demás. O sea, el servicio de Pablo tuvo un impacto multiplicador. O sea, la manera que nosotros como servimos a Cristo por el Evangelio determina el progreso del Evangelio. Interesante, ¿no? ¿Qué determina el progreso del Evangelio? ¿Qué lo determina? La forma en cómo servimos. Interesante, ¿no? El servicio determina el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos puntos tocantes al servicio entonces de estos hombres ejemplares, modelos. Número 1, el que sirve. Como dije, ese paradigma hay que romperlo. Hermanos, bueno, se oye bonito, pero la verdad que no es cierto. Dice, el que sirve, sirve, el que no sirve. Pero no es cierto, todos servimos. Lo importante es a qué servimos, a quién servimos. Hermanos, el servicio está por todos lados. ¿El árbol sirve o no sirve? Sí. ¿La vaca sirve o no sirve? Sí, todos servimos. El servicio usted lo ve por todos lados. El señor de la basura sirve. 30 días sin el de la basura, ¿qué pasa, hermanos? El médico sirve, el enfermero sirve, el portero sirve, todos servimos. Lo importante es que estos hombres se volcaron en su servicio a la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a ver si llego ahí al final. Va a ser difícil, pero bueno. Entonces, el que sirve, que sirva dependiendo de Dios. Hermanos, es excéntrico. Para que el Evangelio progrese, debemos de servir. El que sirva dependiendo de Dios. Hermano, ese es lo más central que aprendemos en Filipenses, tocante al ministerio del gran apóstol Pablo. Pablo servía, pero sometía todos sus planes a la voluntad de Dios. Pablo todo lo sometía, dependiendo de la voluntad de Dios, esperando estar en el centro de la voluntad de Dios. Hermanos, nuestra cultura y el chapín, nosotros somos muy
entusiastas, creativos, emocionalistas, activos, activistas. Y es donde activamos tanto, pero fuera de la voluntad de Dios. No esperamos la voluntad de Dios. No hacemos en el tiempo de Dios. Me gusta eso del apóstol Pablo. Yo eso es lo que más traté de aprender, y de veras que nosotros los chapines necesitamos mucho eso. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 19, note lo que dice, 2:19. Miren cómo Pablo introduce el servicio. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Pablo sometía todos sus planes a la voluntad de Dios. Espero en el Señor Jesús. Ahora, pregunto, ¿le urgía a Pablo mandar a Timoteo o no le urgía? Espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo. ¿Y qué dice? Espero en el Señor Jesús enviaros. ¿Qué dice? Me urge mandar a Timoteo para que ministre en la iglesia. A ver, ¿cómo está la iglesia? Es una urgencia que tengo. Mire qué interesante es eso. Dice, yo tengo esta urgencia de mandar a Timoteo. Pregunto, ¿sabía Pablo la sobrada calidad de vida en el ministerio de Timoteo o no lo sabía? Pues lo sabía. Llevaban 10 años de trabajar juntos. La iglesia de Filipos conocía perfectamente bien cómo trabajaba Timoteo. Sí, fueron con Pablo a fundar esa iglesia. Ahora bien, Pablo le manda que le represente. ¿Dudaba Pablo que Timoteo lo iba a hacer perfectamente bien? Que era lo mismo mandar a que fuera Pablo como Timoteo, porque eran de un mismo corazón, de una misma alma. Sí. Mas, sin embargo, ¿lo manda inmediatamente? No. ¿Qué estaba esperando Pablo para mandarlo? Estar en el centro de la voluntad de Dios. Amada iglesia, lo que hagamos hay que hacerlo, pero en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Todo. A mí me impresionó un mecánico, me dijo, Joelito. Y me dijo, Pastor Luna, me dijo, es que yo lo hago todo en el tiempo de Dios. No había botado el motor. Pretexto de verdad. Interesante, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? Ahora bien, mira el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ya que somos la misma alma, la misma manera de sentir, que tan sinceramente se interesa por nosotros. Pero sin embargo, Pablo no lo envía todavía. Mira el versículo 23. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que vea cómo van mis asuntos. Pablo tenía incertidumbre. Aún no he comparecido ante el César. Me urge mandar a Timoteo. Pero como estoy esperando la voluntad de Dios de cómo se va a resolver mi juicio ante el César, ¿me va a dejar en libertad? ¿O me va a mandar a decapitar? No lo sé. Pero para mandar a Timoteo aún no se ha resuelto. Porque esto de mi comparecencia ante el César está en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Interesante, ¿no? Pablo y su equipo se movían en la voluntad de Dios. Ahora bien, nota lo que dice el versículo 19. Me gusta el 1:19. Dice, el 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sabía que iba a ser libre, pero no sabía el tiempo exacto. Porque eso dependía
de la voluntad de Dios. Supo a través de la oración y a través de la suministración del Espíritu Santo, por ese patrocinio del Espíritu Santo, por esa prohibición del Espíritu Santo, sabía que iba a quedar libre, pero no sabía el tiempo. Entonces, mando a Timoteo. ¿Dónde lo mando? ¿Cuándo lo mandó? En el tiempo de Dios. En la voluntad de Dios. Por eso dice el 23. Por eso dice el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él estaba apretado, siempre esperando, buscando estar en el centro de la voluntad de Dios, no en sus deseos. Yo quiero irme mejor al cielo, porque al fin y al cabo, wow, allá hay un fiestón que me espera, pero hay una necesidad, pero que Dios determine. No se anima a tomar la decisión, ¿no? Entonces sirvamos, pero en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, pregunto, Pablo tenía planes de ir, pero ¿por qué no iba? Mire el versículo 24. Filipenses 2:24 dice: confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pero estaba esperando el cairo de Dios. Interesante, ¿no? No te dice, iré cuando esté en el centro de la voluntad de Dios, cuando esté en el tiempo de Dios. Ahora, el versículo 23, me gusta. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuál es el asunto? Que Pablo no sabía, estaba en esa incertidumbre, allí en esa cárcel domiciliar, si comparecía ante el César, si le daba la libertad o le quitaba la vida. No sabía ese asunto. Eso estaba en la voluntad de Dios. Pero Pablo no se mueve, no envía todavía a Timoteo. Una observación, si me lo permiten. Mire el 2:25 al 27. Siempre en Filipenses 2:25 al 27. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, estuvo cerca de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia, note, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué está diciendo Pablo? Pregunto, Pablo era apóstol. ¿Tenía el don de sanidad el apóstol Pablo, sí o no? Lo tenía. Pregunto, ¿quién sanó a Epafrodito? ¿Quién lo sanó? ¿Ven? Y él tenía el don de sanidad. Pero ese don de sanidad Pablo no lo ejercía a su voluntad, sino siempre estaba dependiendo en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Cuando él tenía el visto bueno, sanaba a alguien. ¿Se recuerdan al gran Timoteo, que era el segundo, que le sustituye? Se enferma del estómago. ¿Y qué le dice? Timoteo ya está sano, anoche oré por ti. ¿Qué le dijo? Interesante, ¿no? Y Pablo tenía el don de sanidad. ¿Por qué no sanó a Timoteo? Porque Dios no le autoriza que lo sane. Porque él dependía, se movía en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. 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 Ahora bien, Jesús es sensacional. Pues a todos nos impacta su vida. Jesús, al fin y al cabo, pues ha sido, es y será el hombre más exitoso de esta historia. ¿En dónde radicaba su éxito? Es una buena pregunta. ¿Por qué fracasamos mucho nosotros? Tantos proyectos que no funcionan, que se mueren.
El éxito de Jesús estaba en que todo lo hacía en la voluntad de Dios. Mire, Juan 6:38, el Evangelio de San Juan 6:38. San Juan 6:38. Estoy tratando de hacer énfasis porque eso es lo que más destaca en el ministerio de Juan, en esta carta de los Filipenses. Por eso él dice en San Juan capítulo 6, versículo 38. Mire lo que dice Juan 6:38. Me gusta eso y ya no puedo continuar ahí, pero dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo nunca, ¿qué dije? Nunca hizo algo fuera de la voluntad de Dios. Nunca hizo nada por iniciativa propia, porque siempre dependía en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era su comida. Era su comida diaria, porque todos los días comemos, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros comemos 3 veces. Y como dijeron en México, aquí comemos 3 veces y revacionamos 3 veces, pastor. Pues entrémosle, ¿verdad? En México, interesante. Aquí hay 3 tiempos de comida y 3 de revación. Así es que ahí está el pan, pastor. Le vamos a entrar. Mire San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículos 31 en adelante. Era su comida. Me gusta mucho eso de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, maestro, come. Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que ustedes no la saben. Entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Interesante, ¿no? Hacer todo. Redondito. En la voluntad de Dios. Todo. No voy a formar otro coro. En la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios. Es que me voy de la iglesia. Ya le preguntaste a Dios. En mi iglesia, ya buena familia. Bueno, ahí pues así es, ¿verdad? La mezcla, porque así es, por la violencia. Pero hay una familia que me atreví a decirles, solo díganme por qué se van. Ay, pastor mío, es que tenemos un clavo en la iglesia. ¿Ustedes me dijeron? Tenemos un clavo en la iglesia y no lo hemos resuelto. Así es que hoy es el último domingo y le informamos que nos vamos. Yo les dije, ¿cuánto tiempo han orado? Y le dijo el esposo, para eso hay que orar, pues, pastor. Hay que orar para cambiar de iglesia. Una cosa buena para algo mejor. Hay que orar, por supuesto. Entonces yo le dije, solo quiero hacerles una observación. ¿Por qué se van? Es que tenemos un clavo en la iglesia. ¿Cómo si? Un problema. Entonces les dije yo, está bien. Venga aquí, por favor. Levanten ustedes. Y eran 3. Venite, hijita, Rodolfito. Y eran 3. Porque estaba el esposo. Háganme un favor, les dije. ¿Ustedes se van por un problema en la iglesia? Sí, pastor. ¿Han orado? Para eso no hay que orar, pastor. Así me dijeron. Yo le dije, háganme un favor. A la iglesia donde van. Si creen ustedes que hay más problemas, ¿se vienen o no se vienen? Trato hecho, pastor. Si ahí hay problemas y te vienes a la iglesia, pues sí, pastor, regresamos. Y usted, sí, pastor. Y yo dije, esto va a venir luego, dije yo. Pues yo esperaba unos 2 meses, ¿verdad? Un domingo y al otro, pastor, aquí nos tiene de regreso. ¿Por qué? Ahí en esa iglesia, ahí no hay un clavo, es pura ferretería, me dijo. Solo clavos hay, me dijo. ¿Qué había ahí? Hay que orar. Pura ferretería de clavos. ¿Para todo de qué? Estar en la voluntad de Dios. Movernos. ¿Qué carrera sigo? ¿Con quién me casaré? Cambio de trabajo. ¿Qué profesión? Todo. Siéntese en la voluntad de Dios, por favor. Todo en la voluntad de Dios. Todo en la voluntad de Dios. Proyectos de la iglesia. Mandamos a este misionero.
abrimos una obra. Todo esperando la voluntad de Dios. Movernos en el centro de la voluntad de Dios. Segundo punto, rápidamente. El tiempo se nos va. El que sirve, que sirva. Interesándose por los demás. Eso sí no es fácil, hermanos. Siempre la gran pregunta es, ¿y qué vamos a ganar nosotros? Estaba asesorando ahí a unos empresarios de una inversión y me dijo la esposa, pastor, solo convénzame. ¿Y cuál es mi beneficio? Me dijo. Y el esposo dijo, ¿y cuál es el mío? Me dijo. ¿Qué buscamos todos? El beneficio. Ahora, me impresiona eso. ¿A quién mandó Pablo para ministrar a la iglesia de Filipos? ¿A quién mandó? Mandó a Timoteo. Aunque primero fue Epafrodito, misteriosamente. Bueno, la pregunta es, ¿mandó a Timoteo a la iglesia? ¿Quién necesitaba más a quién? ¿Quién necesitaba más a quién? ¿Quién se necesitaba más a quién? ¿La iglesia necesitaba más de Timoteo y de Epafrodito? ¿O era Pablo quien necesitaba más del servicio de ellos ahí en la cárcel? Pregunto. ¿Quién necesitaba más a quién? Pero ¿quién se necesitaba más? ¿La iglesia necesitaba más de Timoteo y de Epafrodito? ¿O necesitaba más Pablo de que le sirvieran ahí en la cárcel? ¿Y qué hizo Pablo? Digo, renuncio a mis derechos para el beneficio de la iglesia. Epafrodito, te me vas. Timoteo, te me vas. Pablo, y tú, y en la incertidumbre, el servicio demanda que primero deben ser los intereses de los otros, de los demás. Así como nosotros lo hacemos, ¿verdad que sí? Así lo hacemos nosotros siempre. Siempre buscamos el derecho de los demás. ¿Verdad, Raulito? Así lo hacemos todos, ¿verdad que sí? Siempre andamos buscando nuestros derechos. Y hermanos, servir así no es fácil, pero hace que progrese el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona eso, ¿no? Mire el 2.19, el 2.19, Filipenses 2.19. Es que me gusta eso, esa actitud del apóstol Pablo. Espero enviar al Señor pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo no busca su beneficio, sus derechos. Él siempre está buscando los intereses de otro. Me impresiona eso, ¿no? Porque todos buscan lo suyo propio. Esa era la cultura de la gente. No del equipo del apóstol Pablo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero en mi equipo misionero con Cristo no sucede eso. Aquí siempre buscamos el derecho, el beneficio del otro. Así hay que servir. En todo. En todo. Entonces, cuando Pablo manda a Timoteo, ¿quién necesitaba más? ¿Que le sirvieran? Interesante, ¿no? Cuando manda a Epafrodito, ¿quién necesitaba más? Pablo tenía una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi vida? Imagínense que en ese lapso lo declaran a muerte. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde estaba Epafrodito? Ahora bien, este dato es mero interesante, porque esto le estaba afectando al apóstol Pablo, que a veces nosotros, hasta que uno se mete ahí a oler a Filipenses, a exhalar Filipenses, comer Filipenses, uno puede captar lo que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. Yo me estaba metiendo en esta carta, disfrutando las prédicas de los que han predicado acá en Mensaje de Vida, y hermanos, de veras que cuando uno siente, yo sentía que estaba la parte de Pablo ahí, ¿verdad? Me gusta esta carta.
Mire el 1.7, Filipenses 1.7. Dice, vea, ¿cuál era la actitud? ¿Cómo estaba Pablo ahí? Dice el 1.7 rápidamente. Porque, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Mire el versículo 13, porque lo menciona mucho. De tal manera que mis prisiones. Ahora, mire el 14. El 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo del Señor con mis cadenas, en el griego. Pablo estaba encadenado, tenía un soldado. ¿Usted cree? Uno o dos. Una cadena aquí y el otro soldado acá, o a la inversa. Pero note, prisiones, cadenas. Ahora, note el 1.16. Dice el 1.16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando, creyendo, añadir, note, añadir, porque sí padecía, añadir aflicción a mis prisiones. Le estaba afectando. Ese es el concepto que dice Pablo. Claro que el Evangelio está progresando a través de mi servicio, pero son reales esta prisión, estas cadenas. Pablo pierde la privacidad, siempre un soldado. No tenía libertad, no tenía privacidad. Óigame, y no tenían derecho a nada, según los estudiadores. No habían los derechos humanos, no había Jordán Rodas. Los derechos del Pablo, el preso. No hay comida, no hay ropa. No tenían derecho a nada. Necesitaba quien lo auxiliara, quien lo ayudara. Mas sin embargo, Pablo, por el beneficio de otros, manda a Epafrodito y manda a Timoteo, buscando el bienestar de la iglesia. Así que servir. Así aprendemos acá el servicio. Mira el 2.25, me llama la atención la palabra 2.25. El 2.25 es muy fuerte. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Tenía necesidades, no tenía derecho a comida, no tenía derecho a agua, a ropa. Pero hay una palabra que me impresionó. No podemos estudiarlo mucho, pero mire el 4.14. El 4.14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Dice, el 4.14. Mire qué interesante lo que es el 4.14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. ¿En qué? En mí. Interesante, ¿no? Tribulación, una versión, angustia, otra versión. Note la angustia de Pablo cada día. No le llegaba la notificación para comparecer ante el César. Era algo angustiante, era una aflicción. Ese era un sufrimiento tremendo para el apóstol. Él necesitaba fortaleza, aliento, ánimo, que lo auxiliaran. Pero por el beneficio de otros, manda a estos personajes. Y Epafrodito lleva la carta precisamente para ser parte del servicio del apóstol Pablo. Punto número 3. Los que sirvan sin distinción de posiciones. Los que sirvan sin distinción de posiciones. 2.22. Dice el 2.22. Filipenses 2.22. Dice, pero ya conocéis los méritos, el valor comprobado de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio.
¿Cómo así? No te entiendo, Pablo. Pablo era el apóstol. Pablo el maestro. Timoteo, el alumno, el discípulo. Dice, los dos nos hemos esclavizado para servir en el Evangelio de Cristo Jesús. Timoteo me sirve como un hijo o un padre, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Y yo le sirvo a él como un padre a un hijo, con mucho respeto, con mucha confianza. Pero no hay distinción. Yo el apóstol, yo el profeta Pablo. Recuerda que tenía revelación de doctrina, de palabra, apóstol de doctrina, en el sentido técnico de la palabra apóstol. Y tú, el aprendiz, el alumno, Timoteo. No. Si servimos, aquí no hay ninguna distinción. Sirvamos. Lo importante es si urge que alguien hay que servirle por la causa del Evangelio, si es lo que urge, yo lo hago. Es que Rodolfito necesita ir a dirigir el coro y la llanta de su carro está pinchada. ¿Qué tengo que hacer yo? Rodolfito, sigue ensayando con el coro. Démela, yo le cambio la llanta. No, pastor, hermano Lourdes, que usted... No. Urge que le sirva porque usted va a servir a la causa de Cristo Jesús. Todo sucio, todo, no importa. Le voy a servir a usted. El pastor Luna no tiene carro, se les compuse, tiene que ir a aplicar a Chimaltenango. Pastor Luna, debe ser mi carro. Y si lo choco, no importa. Y si me lo roban, aleluya. Vaya a servir al Señor. ¿Ves? Sin distintivos. Es que nos encantan los títulos, los puestos. Y mi dignidad, ¿qué? Yo soy el anciano mayor de la iglesia, primer anciano de gobierno de esta iglesia. Ciérrame el portón y ábrame el portón y ábrame el carro. Muy bien, anciano. Fui a aplicar a un seminario, a una iglesia. No voy a decir porque es una iglesia así de las populares de aquí, ¿no? Una iglesia así, si no es chida de aquí. Fui a predicar y resulta que el pastor, y yo cometí una imprudencia. Bueno, soy de Zacapa, ¿no? Estos de Zacapa sí son, ¿verdad? Te lo dije, licenciado, doctor, por favor. ¿Qué me dijo? Doctor, por favor. Pero como quien dice, no vuelve a equivocarse. Doctor, por favor. ¿Cómo no, doctor? ¿Qué nos gusta? Y esas son barreras para servirnos los unos a los otros. Servirnos sin posiciones, sin distintivos de títulos, de clase. Yo soy el director del coro. Recójame los cables y bien doblados. Y si no hay quien, es que no hay quien los recoja. Pues recójalos, Rodolfito. Si no hay, pues yo los voy a recoger. Si sabemos a quién servimos, hermano, no hay servicio denigrante. ¿Qué les dije? Si sabemos a quién le sirvo, no hay servicio. Somos dos. Chócale. Vamos con esa visión. Si sabemos a quién le servimos, no hay servicio. Porque tú le sirves al Cristo de la gloria. Interesante, ¿no? Ambos se habían esclavizado para servirle a Cristo, pero ambos se servían mutuamente. Sí, claro, con cariño, con amor, con respeto, sí, pero se servían, hermanos, sin distinción de posición. Me encanta eso, hermanos. Es un gran principio que hay aquí. Un gran principio. Ahora, vea, hermanos, cómo Pablo busca eso, romper esas barreras que nos separan, que no hace que fluya un servicio como el de Cristo. Yo admiro a Cristo, hermanos. Yo admiro a Cristo. Yo sé que ustedes también. Resulta que ya en esa casa alquilada no está el dueño. Y la pregunta es, si la casa es alquilada y si no está el dueño, y resulta que la tradición dice que hay que lavar los pies, la pregunta es, ¿y quién tiene que lavar los pies en una casa alquilada? Llegan los apóstoles y llega Jesús. ¿Quién tenía que lavar los pies?
No estaba el dueño de la casa. No había el esclavo. Entonces, la oportunidad era para todos. ¿Qué le dije? Bien, Pedro se la perdió. Pedro así mero, se la perdió. Imagínate que Pedro, como el brincón, entró y así, al ver que no hay ninguno, empezar. ¡Qué aplausos! Hubiera pasado la historia. Pedro, el que le lavó los pies al maestro. ¿Pero qué esperaba Pedro? ¿Quién se lo lavara? ¿Qué esperaba Juan? ¿Quién se lo lavara? ¿Ah? ¿Y Cristo qué hace? Se arrodilla porque para la posición, ¿no? Y ahí el brincón de Pedro, no me lo vas a limpiar. Ya es muy tarde, Pedro. Te la perdiste, Pedro. ¿Ah? Interesantes, hermanos, barreras que impiden el servicio. No creo que tenga el tiempo. ¿Qué hora son? ¿Cuánto me queda? Santo Dios. Vamos por la introducción. Mira el 2.25, Filipenses 2.25. Filipenses 2.25. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano. Pablo rompiendo esas barreras. Hermano, Adelfo, hijos del mismo vientre. Claro que es un trato de cariño, hermano. Está bien, pero el origen, hermanos, busca algo en común, un nivel en común. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Somos hermanos, somos del mismo vientre, tenemos el mismo origen, tenemos algo en común. ¿Ah? Y luego le dice colaborador. Me gusta esa palabra, colaborador. Uno que trabaja a la par de otro, uno que está juntamente con otro, sin prejuicios. Hermano, aquí hay un punto tremendo. Aprender a trabajar con otros. Hermano, eso nos cuesta mucho. Me gusta eso, le llama colaborador. Uno que trabaja a la par de otro. Trabajar conjuntamente con otros. Y hermanos, pero me llama la atención que le llama compañero de milicia. Esa palabra, hermanos, es que Pablo está rompiendo barreras. Compañero de milicia, hermanos, es una palabra muy interesante. Pablo se coloca en el mismo nivel que Epafrodito. Le dice compañero de milicia. Son dos soldados que tienen el mismo rango en un campo militar. Aquí los dos somos soldados. Los generales en la oficina, los soldados en el campo de batalla. Tú, Epafrodito, eres un soldado. Timoteo es un soldado. Y tú, Pablo, otro soldado. Pues ya somos 3. Y los dice, ya somos 4. Y yo digo, ya somos 5. ¿Y ustedes? Ya somos 6. ¿Qué somos todos aquí? Soldados de Cristo. Y los tenientes y los coroneles, ya eso no hay aquí. Aquí todos somos soldados rasos. Interesante, hermanos, interesante, hermano. Aquí todos somos compañeros de milicia. Dos soldados que tienen el mismo rango en una guerra, hermanos. Ahora, hermanos, no sé. Lo felicito por la confianza que le tengo. Yo sé que usted no se molesta conmigo, ¿no? Y si molesta, pues me invita al pollo brujo hoy, ¿verdad? Si usted le tocara representar a la iglesia, a otra iglesia. Y usted, hermano, disculpe, ¿y usted qué es ahí en Mensaje de Vida? ¿Qué diría usted? Siervo. Ojalá. El director del coro, ¿por qué? David. ¿Dónde está David? Hermano, ¿usted qué es entonces en la iglesia? Colaborador y siervo también. Ojalá. ¿Y yo qué? El profe. Yo, doctor, por favor. Interesante. No me ponen disciplina. Hermanos, romper barreras que impiden un servicio para que progrese el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me impresionó el doctor Luis Palau. ¿Qué dije? Cuando vino el CETECA. Yo tenía una actividad ahí. Ya, santo Dios.
Gracias, hijita linda. Y hermanos, a las 5 de la mañana tenemos que tener preparadas unas sillas. Y el doctor Luis Palao, hermanos, yo lo había controlado. Tenía 1 hora de estar orando en el campo de fútbol. Él llega a las 4. Y hermanos, se levanta el gran hombre ahí, hermanos, y todos, Luis Palao. Yo quería ver la luz. Hermanos, en vez de irme a la mano, Luis Palao, ¿sabe qué hace? Empieza también a poner sillas. A poner sillas. Yo le dije, doctor Lee, yo soy siervo, me dijo. Si me dice, limpian los zapatos, se los limpia, hermanos, al doctor Luis Palao. En la historia, el pastor le limpió los zapatos a Luis Palao. No, él se pone a limpiar, sillas a colocar, sillas, hermanos. Porque venía un desayuno con todos los pastores a las 6 en punto de la mañana. Él vio que estábamos atrasados, ¿no? Servidores, hermanos. Servidores. Hermanos, ¿cómo Pablo, él mismo, hermanos, se nombra, cuál es la identidad de Pablo ante el Evangelio de Cristo? ¿Qué posición él se pone? A mí me gusta eso, hermanos. Aquí termino, hermanos. Vamos a Romanos 1:1. Me encanta, hermanos. Porque es un acto voluntario del apóstol Pablo. Note, antes de su título, él se declara. Saboréenlo. ¿Qué se declara? Porque esto es voluntario. El llamamiento apóstol, ahí sí, Cristo lo llama. Pero antes de su título, antes de su disposición, él dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Mi título, llamado a ser apóstol. Pero yo soy esclavo de Jesucristo, esclavo del Evangelio. Bueno, si alguno no está satisfecho, les voy a dar otro. Vaya 1 Corintios 4, y aquí el doctorazo sabe perfectamente bien el griego, lo domina mejor que yo y todos juntos. 1 Corintios 4:1. Hermanos, me impresiona lo de Pablo. 1 Corintios 4:1, lo tenemos. Me impresiona eso, hermanos, pero así. 1 Corintios 4:1, ¿lo tiene? Hermanos, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, esa palabra, servidores, ¿sabe qué significa? Remeros inferiores. Cuperete. Es el esclavo más gacho que había en el Imperio Romano. Remero, uno de los barcos. De Roma. Pablo dijo, yo quiero que ustedes sepan, yo no soy el apóstol, yo soy el esclavo de Cristo y el del más abajo, el más gacho de los barcos de Roma. Ahí trabajaba Pablo, así considere, porque esos estaban sentenciados a muerte, no tenían derecho a nada, ahí se morían. Remando. Pablo dijo, yo soy un remero y aquí voy a morir remando, sirviéndole a la causa del Evangelio de Cristo Jesús, porque es mucho el privilegio que me digan apóstol, es mucho que yo sea el remero más gacho, el esclavo más de abajo. Tremendo, hermanos. Así es que, ¿y mi dignidad, pastor? ¿Y cuál? No sé, ¿cuál es tu dignidad? Es que mi apellido, Luna. Carlos Cash, yo soy Luna sin Cash.
Siempre me lo saludan. Interesante, hermanos. Y termino, me dejan este puntito, hermanos, antes de irnos al almuerzazo. Quiero dejarles este punto, que es lindísimo, ¿sí? Porque, hermano, aquí es donde muchos se rajan. ¿Qué dije? Tiran la toalla. Renuncian. Lunas en casa. Hermanos, aquí nos quedamos para la otra, que el pastor Java nos autorice, hermano. Pero aquí vamos a hacer solamente 4 puntos. Yo tengo aquí como unos 10, pero bueno. El que sirve, que sirva a pesar del sufrimiento. Hermano, fui a México. Una iglesia me llamó, se atrevió una iglesia a pagarme el boleto. Dijo, pastor, le vamos a pagar el boleto. Ahí mire qué hace. Está bueno, dije yo. ¿Verdad? ¿Cómo sí? En una casa lo vamos a hospedar. Ahí le vamos a dar comida. Pero para sus chicles no hay. Hay que Dios le prueba. Está bueno, dije yo. Bueno, fui a predicar, hermanos. México es una ciudad lindísima, hermanos, pero carente de agua. ¿Qué les dije? Carente de agua. Yo no sé, Gerson, esto no lo vas a grabar, por favor. No quiero problemas con los mexicanos. Nos bendigo en nombre de Jesús. Off, please. ¿Ah? Me hospedan en una casa. Y hermanos, era viernes. No me había bañado. Fui a una casa, no había agua. Y me dijeron, pastor, fíjate aquí no hay agua. Sí, ya me di cuenta, dije yo. Me llevan a una casa día viernes. Y me dice ahí los esposos, pastor Luna me dijo, fíjate que hoy es viernes, me dijo, y no hay agua. No hay agua. ¿Cómo si? Hoy viernes, me dijo, los camiones no traen agua. Y mañana sábado no trabajan. Y el domingo, peor. ¿Cómo si? Dije yo. Jueves no me bañé, porque fue a esa casa de agua. Viernes no me bañé. Sábado no me bañé. Lunes no me bañé. Llego a Guatemala, hermano, y lo primero que hice, disfruté el agua. Óigame, me invitan a predicar, hermanos, ahí a Toluca. Y hermanos, ya le conté a mi mamá que se asustó. Hermano, ya para predicar, pastor me dijo, fíjate que le quedan 10 minutos. Y ahí había mucho frío. Entonces yo dije, voy a ir al baño antes de predicar. Y hermanos, entré y me muerde un chucho, hermanos. Hermanos, si le enseño aquí, hermanos, estoy orando, hermanos. Pero hermanos, pregunto, miren los sufrimientos del pastor Luna, hermanos. Pregunto, a la par del sufrimiento de Pablo, que en el año 64 Nerón ordena y lo decapitan y le quitan la vida por predicar el evangelio de Cristo. ¿Ah? El primer mártir de la iglesia, ¿quién fue? ¿Ah? Y el primer mártir de los apóstoles. El sufrimiento de Pablo en esa cárcel y en el segundo encarcelamiento, hermanos, una cárcel horrible. Yo le pregunto, ¿cuál ha sido tu sufrimiento más grande en el ministerio, Rodolfito? A ver, ¿en qué ha sufrido usted por la causa del evangelio, hermano? A ver, me quiero ir ahí con esa historia. Hermano, a ver, ¿cuál ha sido su sufrimiento? Esa sanidad ya no coma mucho, hermano. Escucha, Joelito, su sufrimiento por el evangelio. A Joelito, ¿cuál ha sido su sufrimiento? Que un pastor no le pagó la becaria. A ver, Joelito,
pastor, yo sí he sufrido por la causa de los ángeles de Cristo porque fui judío. A ver, ¿cuál ha sido su sufrimiento? Aquí se rajan a lo que le llaman sufrimiento, entre comillas. Ay, es que no me saluda el pastor. ¿Ah? Es que sufrimiento. Es que el hermano nunca me invita al pollo brujo. Es que sufrimiento. 1:29 y termino, hermanos. 1:29. ¿Qué dice, hermanos? Salga convencido, salga con esta convicción que el servicio, usted tiene que poner su cuota de sufrimiento. Por eso dijo Pablo, ocupados en vuestra salvación, sirviendo. Exterioricen que son salvos, evidencien que son salvos. No sirvan para ser salvos, ya son salvos, evidéncienlo, sirviendo hasta el sufrimiento. Por eso dice el 1:29 de Filipenses 1:29, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque a vosotros os es, ¿qué? Y hermanos, esta palabra concedido es una connotación en el original que tiene la idea de privilegio. ¿Qué le dije? Se le concede a usted el privilegio de sufrir por Cristo. ¿Aún es un privilegio, hermanos? Santo. Gracias. ¿Qué es el sufrimiento para usted y para mí? Se les ha concedido el derecho de participar del sufrimiento, porque la salvación fue a costo, al precio de, y Cristo dijo, participa de este sufrimiento. Se te concede ese privilegio, honor, esa dignidad, sufrir por la causa de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ay, los del Real Madrid, es que nos eliminaron. Ese no es sufrimiento, hombre. Es que no hay Champions, es que no hay la Liga, es que los del Barça. Ese no es sufrimiento. Pónganos de pie, hermanos. Pónganos de pie. ¿Dispuestos a seguir sirviendo a Cristo, amados hermanos? Dispuestos a servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos bendice que lo hacemos? Oramos, nuestro buen Dios, queremos darte muchas gracias por siempre hablarnos, seguir hablándonos, seguir guiándonos y mostrándonos el camino que deseas que andemos, y gracias porque nos has dado todos los recursos para poder vivir como tú esperas. Así que esta semana aprovechemos cada día, cada oportunidad que tú proveas para poder servir a otros, servirnos unos a otros, y así que tu evangelio siga creciendo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos agradecidos. Amén.